Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video para el canal. Este es su canal donde explicamos todos los detalles de Excel y las demás aplicaciones de Microsoft 365 que te pueden servir en tus proyectos del día a día. Hoy estaremos conociendo un tema muy interesante. Estaremos detallando todas las formas de sumar columnas enteras, además de filas enteras, de una forma automática, iniciando desde el método más básico a lo más complejo. ¿Quieres conocer de esto? Entonces comencemos. Sé que a muchos este tema de sumar en Excel les será muy sencillo realizar, pero te aseguro que alguno de estos métodos no lo sabías. Por eso te recomiendo ver el video completo, ya que te aseguro que vas a terminar aprendiendo algo nuevo con este video. Por ejemplo, veamos las formas más simples y sencillas que quizá tú ya conoces, y si este es el caso, te sugerimos que adelantes unos minutos al video para que veas las otras formas más avanzadas que aún no conoces. Bien amigos, aquí en esta hoja tenemos diferentes datos distribuidos en diferentes columnas y lo que se pide es sumar cada una de estos valores para conocer los totales. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, simplemente llamamos a la función suma y seleccionamos nuestro rango a sumar y listo. Ahora jalamos para las demás columnas y vemos que la suma se realiza sin ningún problema. La dificultad de este método empieza aquí. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ingresar un nuevo valor en cualquier columna y si lo ingresamos vemos que no ha pasado nada. Lo correcto hubiese sido que el valor último ingresado también se sume, pero vemos que no ha pasado esto. Esto significa que una vez más tendríamos que repetir la fórmula para efectuar la suma, caso que podría ser muy tedioso. Y como queremos automatizar la suma, pues este método nos serviría siempre y cuando todos los datos a ingresar ya se encuentren registrados. Pero si más adelante queremos ingresar nuevos valores, entonces tal método no me va a servir. El siguiente método consiste en usar tablas propiamente dichas que puede servirnos un poco más que el método anterior, porque ya nos da una alternativa más para poder automatizar la suma. Por ejemplo, aquí tengo los mismos datos y lo que queremos es sumar automáticamente cuando se vaya agregando nuevos valores. Entonces, ¿cómo hacer esto usando tablas? Es muy fácil. Primero vamos a aplicar un formato de tabla a estos datos. Para eso seleccionamos todo el rango y presionamos las teclas control más la letra T, o simplemente desde insertar elegimos la opción tabla y se muestra este pequeño cuadro donde nos aseguramos que esté marcado esta opción que dice la tabla tiene encabezados y finalmente aceptamos. Haciendo esto ya hemos automatizado la suma a un 30%. ¿Por qué te digo esto? Por el simple hecho de que se activó la pestaña denominada diseño de tabla con multitud de opciones más a configurar, siendo una de ellas la casilla que dice fila de los subtotales. Si lo marcamos, vemos que automáticamente ya se muestra una fila adicional al final de la tabla con la suma de la última columna, dándonos la opción de elegir entre muchas otras opciones más para las otras columnas desde esta lista desplegable. Este método puede ser muy bueno, pero sin embargo el problema surge cuando queremos ingresar un nuevo valor al final. Si te fijas, la suma no sucede. Entonces, de esto podemos concluir que este método 2 puede ser un método muy bueno, pero aún nos presenta algunas debilidades en cuanto a su funcionamiento cuando se ingresen nuevos valores como parte de una suma. Sin embargo, a este método existe una solución extra para poder sumar de forma automática cuando se ingresen nuevos valores. Veamos de qué se trata. Para eso tenemos esta fila de color verde en la parte superior donde estaremos automatizando parte de la suma a un 60%. Entonces nos ubicamos en esta celda A1 y lo primero que realizamos es llamar a la función subtotales y si te fijas nos muestra muchas otras opciones más a elegir. En sí debemos de escribir el código de la función desplegada y como nosotros queremos sumar
sumar, seleccionamos la suma que tiene como código al número 9, un punto y coma, y nos pide el rango referencial que vamos a sumar. Y como queremos sumar toda la columna 1 de nuestra tabla, simplemente nos acercamos al encabezado de la parte superior hasta que se muestre esta pequeña flecha hacia abajo y con clic seleccionamos toda la columna. Si observas, la selección en la fórmula se muestra como un encabezado típico cuando trabajamos con tablas y un enter para validar datos. Lo que resta por hacer es jalar para las demás celdas y hemos completado el trabajo. Ahora, si agregamos más datos al final, vemos que automáticamente la suma sucede, sin generar problemas. Se ingresan la cantidad de datos que se ingresen, siempre se sumarán automáticamente. Este método, al igual que las anteriores, puede ser muy útil, pero aún sigue presentando algunos fallos en cuanto a la facilidad de poder cometer errores. ¿Por qué digo esto? Por el simple hecho de que si por error borramos a la fórmula, habríamos perdido todo el trabajo. Es un método bastante bueno, pero a la misma vez muy frágil frente a los errores que se podría cometer en esta hoja de cálculo. Entonces, ¿cómo solucionar este gran problema de estos métodos anteriores? Para eso te traemos otro de los métodos más eficaces que podrían evitar muchísimos errores. Se trata de usar macros o unas pequeñas líneas de código que nos permitirán automatizar la suma por completo. Veamos de qué se trata. Para eso tenemos aquí nuestros datos. Por ejemplo, aquí tenemos 6 columnas de las cuales queremos sumar a cada uno de sus valores en la fila 3. Pero que se sume automáticamente cuando se ingresen muchos valores más en la parte inferior de cada una de las columnas. ¿Cómo hacer este proceso? Es muy fácil. Tienes que poner mucha atención para que no te pierdas en el proceso. Vamos a ir detalladamente todo el procedimiento. El primer paso es ir al nombre de la hoja. En este caso el nombre de nuestra hoja es M2 o método 2 y con clic derecho ingresamos a ver código y se muestra esta ventana de Visual Basic que Excel ya trae incluido como parte de su estructura. Aquí nos aseguramos de seleccionar la hoja de nombre M2, que en este caso también podemos llamarle como el nombre raíz, que es la hoja 3. En particular yo recomiendo utilizar siempre el nombre raíz de la hoja para casos de programación, ya que nunca van a cambiar a menos se lo elimine a la hoja. ¿Y por qué no recomiendo usar el nombre de la hoja? Por el simple hecho de que más adelante podrías cambiar el nombre de la hoja y dejar obsoleto el código. Por eso, a mis estudiantes siempre recomiendo utilizar el nombre raíz, que en este caso será hoja 3. Entonces, estando aquí, el primer paso es seleccionar al evento Worksheets y si te fijas, nos muestra estas dos líneas de código donde nos aseguramos que diga Worksheet selección Change. El evento Change lo que hace es modificar o ejecutar el código en tiempo real. Es muy importante aclarar este detalle y tener en cuenta este paso. En el caso que aparezca otro evento, podemos cambiar desde estas opciones eligiendo a la penúltima opción de selección Change. Entonces, aclarado este punto, vamos a programar unas cuantas líneas de código que nos permitirán sumar automáticamente. Para eso vamos a declarar dos variables. La primera de nombre C, que hace referencia a columnas de tipo entero, y una segunda variable denominada suma de tipo long. En el caso de que no les aparezca esta variable por diversas causas, también pueden usar la variable de tipo Table. Con las dos variables funciona, ya sea con long o con la Table. En este caso le diremos que sea de tipo doble. Estas variables permiten almacenar más dígitos, que será tema para otro video donde explicaremos las distintas variables que existen en lenguaje de programación de IVA. Ahora, ya hemos declarado las variables. Vamos a darle órdenes a estas variables. Por ejemplo, le decimos que empiece a sumar desde la columna 1. Esto porque nuestro valor 1 está en la columna A o columna 1. Y en el caso de que estuviese en la columna B, entonces le decimos que empiece desde la columna 2. Y si es en la C, sería en la columna 3. Tener en cuenta este detalle.
Lo que sigue es utilizar una instrucción donde le daremos órdenes para que sume las veces que sea necesario hasta terminar con todos los valores. Y esta será posible gracias a la instrucción with, que permite especificar un objeto o un tipo definido por el usuario una vez para toda una serie de instrucciones dadas. Entonces decimos with en la hoja 3, recordar que la hoja 3 es la que tiene por nombre M2, hoja en la que estamos trabajando, y cerramos al final en la instrucción con end with. Ahora, ¿qué necesitamos? Simplemente dar órdenes a estas variables para que, por ejemplo, en la columna 1 se sume 10 más 12 y así sucesivamente hasta terminar con todos los números de cada celda llena y por consiguiente termine las repeticiones cuando encuentre celdas en blanco. ¿Cómo se hace esto? Muy simple. Para eso usaremos un bucle con una condición que nos permita sumar cada uno de los valores en cada columna y por cada columna hasta que encuentre un vacío, y esto será posible gracias a la instrucción do while. Entonces decimos si do while.cells, si en la fila 1, hasta el valor que almacena la variable c o columna es diferente del vacío, ejecute una determinada acción. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho con este bucle? Hemos dicho que si el bucle do while encuentra celdas vacías o diferentes del vacío, realice una determinada acción. En caso de que no encuentre nada, pues que no realice nada. Ahora, ¿y cuál va a ser esa instrucción? Muy fácil. Para eso usamos la variable suma y le decimos que sea igual al objeto application.worksheetFunction.suma, y aquí viene la instrucción más importante. Le decimos que nos sume el rango que empieza a partir de la celda que está en la fila 6 y a partir de la columna que es almacenada en la variable c. Muy atentos en este detalle. Supongamos que los datos a sumar no empiezan en la fila 6, sino a partir de la fila 8. Entonces colocar la fila 8. Este será nuestro rango inicial desde donde vamos a sumar. Ahora, ¿hasta dónde queremos sumar? ¿Hasta qué rango queremos sumar? Para eso colocamos una coma y le decimos que nos sume hasta la celda que está en la fila 20 y en la columna almacenada en la variable c. Ojo en este detalle, porque le podríamos decir que nos sume hasta la fila 1000. No hay problema. Esto dependerá mucho de la cantidad de datos que desean sumar. Supongamos que son 200 datos. Entonces, la fila 20 no me va a servir, sino que tendría que poner una fila superior a 200, por ejemplo, hasta la fila 250, para que todo funcione correctamente. En este caso lo dejaremos hasta la fila 20. Ahora, ya le hemos dado la instrucción a la variable. Le hemos dicho que sume un rango de celdas que va desde la celda A6 hasta la celda F20. Lo que nos falta es darle una salida a esta suma, es decir, dónde se va a mostrar el resultado. Y como nosotros queremos que se muestre en la fila 3 y a partir de la columna 1, entonces decimos .cells y que se muestre en la fila 3 en la columna que almacena la variable c y que sea igual a la variable suma. Hasta aquí ya hemos terminado con el código que hace posible la suma automática, pero vamos a presionar la tecla F8 para ejecutar el código, porque quiero que te des cuenta un detalle muy importante. Entonces, si presionamos la tecla F8, podemos ver que ya nos ha sumado todos los valores de la columna 1. Sin embargo, no ha pasado nada con las demás columnas, y lo correcto es que todas las columnas se sumen automáticamente. Entonces, para lograr este recorrido por todas las columnas, vamos a repetir el bucle para todas las columnas, agregando simplemente al final esta línea de código, donde decimos que una vez más termine el bucle en la columna 1. Entonces, pase a la siguiente columna y repita el mismo efecto hasta terminar con todas las columnas. Ahora, si presionamos la tecla F8, podemos ver que primero suma toda la columna 1 y luego pasa a la columna 2 y suma todos los valores. Seguido pasa a la columna 3 sin ningún problema. Ahora, si presionamos F5, vemos que toda la suma se realiza automáticamente en milésimas de segundo. Ahora, si registramos nuevos valores, podemos ver que automáticamente sucede la suma sin importar la cantidad que exista. Pero si ya pasamos de la fila 20, por ejemplo, a la fila 21, podemos ver que no se ha sumado.
Esto sucede porque habíamos mencionado que solo ocurra la suma hasta la fila 20, pero si cambiamos hasta la fila 25, por ejemplo, y seguimos ingresando más valores, vemos que se suma automáticamente. De esta forma podemos sumar columnas enteras y de forma automática. Ahora veamos cómo sería la suma, pero esta vez por filas enteras. Veamos cómo se hace en las filas. Para eso tenemos aquí nuevamente los mismos datos y lo que se requiere es sumar cada fila en la columna E o columna 5 en este caso. Entonces vamos a implementarlo, pero esta vez usando un botón. Para eso nos vamos a la pestaña Programador o Desarrollador en algunas versiones de Office e insertamos un botón de ActiveX. Lo dibujamos en cualquier parte y regresamos una vez más a nuestra hoja anterior y copiamos el mismo código que habíamos programado. Ahora regresamos al botón insertado y con clic derecho ingresamos a ver código y se muestra una vez más esta ventana. Aquí simplemente pegamos el código copiado y vamos a realizar pequeñas modificaciones para que todo funcione. Primero, a la variable C de las columnas lo vamos a cambiar por la variable F de las filas. Lo segundo es decir a partir de qué fila queremos sumar. Si observas, lo que queremos sumar es a partir de la fila 2, entonces cambiamos a la fila 2. Luego cambiamos la hoja. En las columnas estábamos trabajando en la hoja 3, pero ahora ya será en la hoja 4. Y aquí simplemente cambiamos el orden. Decimos que si la variable F y en la columna 1 está vacía, entonces que se ejecute toda esta acción desde la fila F y en la columna 1 y que se sume simplemente todas las filas almacenadas en la variable F. Y un dato muy importante, aquí es cuántas columnas queremos sumar. Anteriormente eran filas, pero ahora ya son columnas. Si te fijas, simplemente queremos sumar los valores que están en la columna 1, 2, 3 y 4 y que el resultado ya se muestre en la columna 5. Entonces, como son 4, insertamos el número 4. En el caso de que fueran más columnas, insertamos el número aquí en esta parte. Ahora ya tenemos nuestro rango de suma, lo que nos falta es darle una salida a toda esta suma. ¿Y dónde queremos que se muestre el resultado? Simplemente en la fila F, pero en la columna 5. Haciendo estos pequeños cambios ya hemos terminado de configurar la suma automáticamente por las filas completas. Ahora veamos si todo es correcto. Para eso presionamos la tecla F8 y si te fijas, mientras se presiona la mencionada tecla, la suma ocurre automáticamente. Ahora si ingresamos más valores y damos clic en el botón, vemos que la suma ocurre de inmediato. Finalmente, y un paso fundamental que siempre recomiendo realizar para todos sus archivos de Excel, es guardar el libro como habilitado para macros para que todo el código programado funcione correctamente cuando se requiera reutilizar esta plantilla. Bien amigos, con esto hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos que todo lo que se ha explicado haya quedado claro y sobre todo me gustaría conocer si conocías todos estos métodos de sumar automáticamente en Excel. Pues déjame leerte en los comentarios. Sin más que mencionarte por ahora, te invitamos a formar parte de este canal regalándome tu suscripción. Bye, Dios les bendiga. Nos encontramos en un próximo video.